Capítulo 1. Atender la llamada. Antes del Allspark. Optimus Prime. Una voz familiar resonó por todas partes. Optimus Prime. Como si se despertara por primera vez en eones, el Prime endurecido por la batalla abrió los ojos y miró a su alrededor. Estaba en un corto de zona de sombra. Nada estaba claro, sin embargo, este lugar le gritaba de familiaridad. Esta voz. Optimus murmuró en reconocimiento. Lo conozco bien. Has vuelto con nosotros, mi estudiante. La voz de Alpha Trion. Nos has hecho a todos orgullosos. Optimus se levantó tan recto como pudo.
Dio un paso adelante, sin sentir nada fuera de lugar. Encontró que esto era inusual dado que acababa de dar su vida para que Cybertron pudiera generar una nueva vida. Esperaba sentirse diferente, etéreo en lugar de normal. Esperaba sentirse levantado de su forma material. No sentía diferencia en su presencia. La curiosidad anuló su sentido de confusión mientras continuaba explorando este lugar, buscando la voz. Los recuerdos dentro de él comenzaron a agitarse, recuerdos de un tiempo más allá de sus días como Optimus Prime, el líder de los Autobots, y sus días como Orion Pax, el archivista. Lo estaban devolviendo a los recuerdos de sus primeros días como Optimus Prime, el último de los 13. Esos recuerdos eran aquellos en los que no había pensado durante mucho tiempo. Fueron parte de algunos de los mejores y peores momentos de su vida. Optimus Prime. La voz de Al Patreon hizo eco en todo el reino. Vamos por aquí. Tenemos mucho que discutir. ¿Pero de qué manera? Optimus Prime cuestionó la voz de su antiguo mentor. No estoy seguro de cómo proceder. Sigue tus instintos. El maestro archivero instruido te guiará hacia donde se encuentra tu destino. Optimus asintió y comenzó a escanear sus alrededores. A simple vista, no parecía haber nada excepcional, pero la paciencia le había enseñado que muchas cosas no eran lo que parecían ser su valor nominal. Como archivista y como líder militar, había perfeccionado su capacidad para observar y analizar detalles hasta un punto muy preciso. Se trataba de condensar todos los detalles relevantes de forma clara y concisa a la vez que canalizaba las distracciones. Calmando tanto su cuerpo como su mente, sintió que más de su curiosidad se desvanecía. Sus propios sentidos le estaban diciendo qué hacer ahora. Comenzó a recorrer el camino en el que se sentía más confiado. Había pasado mucho tiempo desde que tuvo que tomar una decisión que solo afectaría su ser. Sus días como archivista en Iacom habían sido la última vez que solo él mismo había pensado, pero eso no significaba que todavía no le preocuparan los demás. Al igual que la vez anterior que había visto a Al Patreon, estaba preocupado. Tenía amigos y compañeros vivos en Cybertron y en la galaxia. Si bien el futuro para todos ellos era más positivo ahora que la Gran Guerra había terminado y que Cybertron estaba en camino de convertirse nuevamente en el hogar de todos los cybertronianos, todavía no podía evitar preocuparse un poco. Siempre le preocupaban los que le importaban. Optimus incluso podría decir que sentía preocupación por Megatron, su ex hermano de armas. A pesar de toda la lucha y la guerra y todo lo que se había lanzado unos contra otros en nombre de los Autobots y los Decepticons, no cambió el hecho de que en algún momento de sus vidas, estaban muy unidos. Por supuesto, él nunca deseó que la Gran Guerra hubiera ocurrido, pero al final del día, el pasado no se pudo cambiar, y dada la decisión de Megatron de disolver los Decepticons y su decisión de ir al exilio, demostró que todos los sintientes están en posesión de la capacidad de cambio. ¿Piensas en el pasado, Optimus? Al Patreon fue capaz de leerlo como un holograma abierto. Optimus miró a su alrededor, pero no encontró rastro de su mentor, al menos no en forma física. Era una voz para estar seguro, pero no se podía negar que el antiguo Prime estaba allí. Hago. Optimus no dudó y habló con sinceridad. Solo espero que nuestra raza pueda aprender de los errores de los que hemos perdido y los que aún están vivos para que nuestro futuro sea más brillante. Será difícil, eso es una certeza. Al Patreon respondió con un movimiento de cabeza. Las lecciones y la historia a menudo se pueden olvidar. Es por eso que los individuos tienen el deber de recordarse el pasado y todas sus enseñanzas. Eso es verdad. Optimus asintió con la cabeza. Lo que plantea la pregunta, ¿voy a renacer una vez más? En cierto modo, pero no en la forma en que has conocido toda tu existencia. Al Patreon respondió al principio, luego tuvo más palabras. Optimus Prime, usted ha llevado una vida de deber, honor, valor, liderazgo, compasión y sacrificio. Le pediríamos que regrese a la vida no como nuestra propia raza, sino como la de un humano. ¿Un humano? Optimus levantó una óptica. ¿Con qué propósito? Es una hoja de doble filo, por así decirlo. Al Patreon continuó. Deseamos que simplemente vivas tu vida no como el mundo te la exige, sino como la deseas. ¿No lo he hecho antes? Optimus estaba confundido por lo que se decía. Mi tiempo como bibliotecario y archivista fue más que satisfactorio. Tal vez sea así, pero renaciste en esa vida, una vida dictada por el sistema de castas que Cybertron había estado usando. Al Patreon dijo con mucha sabiduría. Deseamos que renazcas a una vida que te permita tener más libertad para ir a donde quieras, hacer lo que desees y conocer a personas con las que puedas establecer relaciones. Optimus pensó en esto.
No había nada más importante que ver a Cybertron y su raza regresar a una edad de oro en la que todos tendrían la libertad de hacer lo que quisieran. En cierto sentido, no fue solo una pelea para toda su raza, sino también para él mismo. A pesar de no ser de su agrado, el experimentado Prime sabía que era excelente en los combates, las tácticas y la guerra, nada de lo que debería ser bueno de ninguna manera. Todas estas cosas fueron hechas por necesidad. Ahora se le ofrecía la posibilidad de renacer como humano. Le parecía casi irreal, pero teniendo en cuenta lo que había presenciado en toda su existencia, no era tan increíble. Tampoco le dolió que tuviera amigos humanos, así que ahí estaba. ¿Por qué me dan otra oportunidad en la vida? Optimus sintió que algunos de sus viejos lamentos regresaban. Simplemente hice lo que tenía que hacer para asegurar el futuro de Cybertron. He cometido tragedias horribles para lograr ese objetivo, e incluso teniendo en cuenta todo el bien que he tratado de hacer, mis manos están manchadas con la energía de millones de nuestros tipo. Y es por eso que te estamos dando esa vida. Alpatreon retransmitió en un tono más reconfortante. Vivir tu vida es solo una razón por la que te otorgamos esto. También esperamos que transmitas lo que sabes a las mentes más jóvenes. El futuro de Cybertron es seguro, ahora la humanidad necesita tu ayuda. Si no deseas vivir por ti mismo, entonces hazlo por la humanidad. Si había una cosa que Optimus no podía soportar, no era poder ayudar a nadie. Los humanos, pensados no de su propia clase, eran muy similares. Había un término humano llamado el Valle Extraño. Tan cerca, pero no del todo allí. Los cybertronianos y los humanos tenían una mentalidad similar en algunos aspectos, incluso se parecían entre sí de alguna manera, pero ambos estaban hechos de materiales diferentes, forjados por diferentes eventos y tenían formas diferentes de cambiar el mundo y el universo que los rodeaba. Aún así, fueron esas diferencias las que lo hicieron querer aprender más sobre ellas. Él ya ciertamente hubiera querido estudiar la cultura humana, porque Primus sabía que había mucho en el camino de la cultura humana. Pero si la humanidad realmente necesitara su ayuda, entonces con gusto iría y haría lo que estuviera en su poder para ayudar. Si hay quienes necesitan mi ayuda, con gusto iré. Optimus sabía lo que tenía que hacer. Ayudaré a la humanidad en todo lo que pueda. Muy bien. Alpatreon asintió, aparentemente satisfecho. Te proporcionaremos los medios para mantenerte en el mundo humano para que comiences, pero recuerda que podrás llevar a cabo la vida que deseas. Nuestros hermanos y hermanas te saludan. Su viejo amigo y mentor ya no podía ser escuchado. La chispa que latía que era el Allspark comenzó a brillar más. Esto, combinado con el núcleo de Cybertron, comenzó a irradiar poder. Este fue el poder de Primus, el que trazó el universo cuando era nuevo, el que luchó contra Unicron en el principio de los tiempos, el que dio vida a Cybertron y a la raza de los Cybertronianos. Ahora le otorgaría una nueva forma en la que se propondría hacer lo que siempre deseaba: ayudar a los demás. Empecemos. El canto óptimo. High School de XD. Transformers. Optimus sintió que sus ojos se abrían. Estaba mirando hacia el techo, no con el que estaba familiarizado. No era solo lo que podía ver lo que no era familiar. Era lo que estaba sintiendo a su alrededor. La sensación de entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono, la sensación contra su piel, la forma en que el olor le dio una perspectiva diferente de su entorno. Todo su nuevo sentido vino a él, pero no lo abrumó. Tomó estos nuevos sentidos con calma, llegando a conocerlos. Se levantó de la cómoda superficie sobre la que estaba acostado. Aunque no estaba íntimamente familiarizado con las necesidades humanas, sabía que estaba acostado en una cama. Unas cuantas hojas cayeron de su cuerpo. Él debe haber sido cubierto también. Proporcionó suficiente calor para mantenerlo cómodo. No sentía incomodidad en ninguna parte de sí mismo. Con eso en mente, comenzó a flexionar las partes de su cuerpo. Sus brazos, sus piernas, su cabeza, incluso sus nuevos genitales. Estaba familiarizado con la forma en que los humanos procreaban, y si bien era diferente de cómo surgieron los nuevos cybertronianos, no tenía ningún derecho a juzgar. Era como seguían su especie, después de todo, y eso era natural. Optimus echó un buen vistazo a su alrededor, familiarizándose con su entorno. Era una habitación bastante espartana, sin nada de decoración. 4 paredes blancas con un solo escritorio negro. Además, grandes estantes para almacenar libros y otras probabilidades y extremos alinearon 2 paredes. Los estantes unidos a la pared adornaban una pared. El último muro fue cubierto completamente por una cortina, sin duda cubriendo una ventana masiva.
El ex Cybertroniano se puso de pie con cuidado, probando su equilibrio, y una vez que se encontró firme, caminó hacia la cortina y tiró de ambos lados hacia atrás para revelar lo que había más allá. Aparentemente, estaba ubicado en algún lugar un poco más aislado del resto de la civilización. Parecería que residía dentro de una casa que estaba ubicada en algún lugar más cercano al desierto, pero se podía ver la civilización. En la distancia, parecía haber una ciudad, por lo que no estaba completamente separado de otras personas. Debería hacerme una idea de dónde estoy. Optimus pensó para sí mismo. Y también debería reencontrarme con la cultura humana. Había que considerar algunos principios humanos básicos. En primer lugar, tenía que ponerse algo de ropa. Con eso en mente, se volvió para escanear su habitación. Estaba buscando una cómoda o un armario. Encontró este último, indicado por una sola puerta roja. Cuando se acercó a él, la puerta se abrió de inmediato y se dividió en dos con ambos lados contra la pared. En el interior, encontró un armario ya lleno de diferentes tipos de ropa. El color, la variedad y la composición eran tantos. En realidad, no era diferente a un Cybertroniano poder transformar y cambiar sus esquemas de color y hacer mejoras a su propio cuerpo. La ropa era simplemente la forma humana de expresar este cambio. Por su propio conocimiento, Optimus sabía que no podía esperar elegir un atuendo que fuera consistente y sensato. Su primera vez en la Tierra lo hizo usar la red mundial para aprender los idiomas de la Tierra y cualquier conocimiento práctico relacionado con la cultura, las leyes y otras cosas a tener en cuenta mientras se encuentra en la Tierra. En última instancia, las cosas como la moda, las tendencias y otras cosas de preferencia más personal no se consideraron importantes para la misión de luchar contra los Decepticons y proteger a la humanidad. Ahora que era al menos parcialmente humano, se preguntaba si incluso tenía sus antiguas capacidades. Por instinto, comenzó a llamar a su lado Cybertroniano. Sorprendentemente, fue capaz de interactuar instantáneamente con la red mundial, y fue muy fácil mirar las tendencias actuales y otras publicaciones, blogs y sitios informativos sobre ropa y atuendos. Lo único que le pareció extraño era que todas las señales locales y los sitios parecían estar escritos en japonés. Puede que ni siquiera esté en los Estados Unidos de América. Optimus reflexionó sobre. Si bien eso no es un problema en términos del lenguaje, hay una preocupación por mi físico. Al igual que los Cybertronianos, los humanos tenían diferentes formas, tamaños y colores, y según lo que estaba viendo, los extranjeros en Japón eran un tema un tanto complicado. Por un lado, Japón era una nación de personas que llevaban casi uniformemente la misma ascendencia. No es que los japoneses fueran necesariamente adversos o poco confiables de diferentes razas o etnias, pero sí valoraban la uniformidad y el orden, y los extranjeros no podían ser ninguno de los dos. Por otro lado, en los últimos años, hubo más casos de familias japonesas con herencia mixta, una señal de que una sociedad cerrada se está volviendo más aceptada por los demás, aunque sea de forma marginal. Optimus casualmente comenzó a escanear su propio armario, sin encontrar nada en particular que le llamara la atención. Todos estos colores y temas recuerdan a sus viejos amigos y enemigos. Gris, rojo, azul y amarillo, negro y amarillo, azul, nada a su gusto. Luego, su mano atrapó una chaqueta roja con una capucha y una cremallera en el centro. Una inspección más cercana le hizo darse cuenta de que en el frente, el pelaje era claro y rojo brillante con el recorte y decoración blanco ocasional, bastante minimalista en su diseño, pero todavía notable. Recogiendo la chaqueta que tenía sus colores, también notó algunas camisetas acomodadas. Todos ellos eran colores sólidos, pero con su respectivo color inverso del símbolo Autobot en el frente. Fue fácil elegir una camisa negra con un símbolo Autobot blanco en la parte delantera. Realmente lo hizo sobresalir. A partir de ahí, encontrar ropa para las piernas era bastante simple. Pantalones de carga azules, un montón de bolsillos para llevar lo que fuera lo suficientemente pequeño como para caber, y luego unos calcetines blancos. Optimus terminó de adaptarse cuando vio un espejo lo suficientemente grande como para ver su propio cuerpo de arriba a abajo. Fue la primera vez que vio su propia forma híbrida cybertroniana humana. Estaba en una altura superior a la media de 72 pulgadas o 182 centímetros de altura. Su pelo era de un azul zafiro oscuro y era bastante largo. Aunque no era lo suficientemente largo como para que se confundiera con femenino, era mucho más largo de lo que recordaba que los hombres humanos tenían su cabello. Sus ojos eran de color azul claro, claramente distintos de su cabello.
Su mandíbula estaba bien afeitada y no tenía vello facial visible ni en los costados ni alrededor de la boca. Su propio cuerpo parecía menos voluminoso, más delgado y tonificado. Era una buena combinación para fines combativos. Es cierto que tenía una estatura física mucho mayor que la mayoría de sus compañeros Autobots, y uno de los pocos que podía competir con la estructura más voluminosa y musculosa de Megatron. Su evolución en su nuevo cuerpo lo había colocado en una posición prácticamente igual a la de su archienemigo, pero todavía era más acostumbrado al cuerpo que había pasado tanto tiempo perfeccionando durante la Gran Guerra de Cybertron. Este cuerpo era como la versión humana de ese cuerpo. Este es el cuerpo que se me ha concedido. Optimus se notó a sí mismo mientras probaba sus reflejos. Si debo mantener esta forma en condiciones óptimas, debo tomar las medidas adecuadas, y ese primer paso es obtener alimentos y agua. Con esto en mente, el ex líder de Autobot se miró por última vez antes de salir de la habitación. Navegar por los pasillos era un asunto simple. Parecía ser un hogar familiar, con suficiente espacio para 4 personas, tal vez un padre y una madre, junto con 2 hijos. Parecía una cantidad innecesaria de espacio, pero por ahora, permanecería en el lado cauteloso y no descartaría lo que se le había dado, considerando que no tenía idea de dónde estaba ubicado en la Tierra exactamente, solo que estaba en algún lugar de Japón. Probable. Al bajar, descubrió lo que parecía ser un espacio de cocina y comedor. Según su propia información, este era el lugar donde los seres humanos tradicionalmente creaban comidas y bebidas para sobrevivir. La cantidad de posibilidades solo estaba limitada por la imaginación, por lo que tenía mucho que aprender al respecto. Optimus también descubrió un espacio de oficina, lleno de estanterías aún más vacías, y un escritorio con todo tipo de dispositivos. Al parecer, estos eran los últimos en el mercado. Un teléfono inteligente, una computadora portátil y una tableta. Estos dispositivos eran comparativamente más primitivos que las interfaces cybertronianas, incluso para la tecnología anterior a la guerra. Aún así, su primer instinto fue encender la computadora. Le tomó solo unos minutos alcanzar su pantalla de inicio de sesión, y en letra muy clara estaba su antiguo nombre, Orion Pax. Usar mi nombre antes de la guerra será más apropiado para la sociedad humana. Optimus, no, se dijo Orion. Sin embargo, es el nombre Optimus Prime que me dio vida y significado. Partir con eso ahora se siente tan agridulce. Todas las cosas llegaron a su fin con el tiempo. Tal vez haya llegado el momento de dejar el manto de Optimus Prime y abrazar el nombre de Orion Pax por el resto de sus días. Transformadores. Escuela secundaria de XD. La Academia Q había estado atravesando un momento bastante inusual en su historia. La introducción de los niños se había encontrado con resultados mixtos. Por un lado, estaba Yuto Kiba, el chico más querido de toda la escuela. Era educado, alegre, fresco y simplemente increíble. Agregue esto al hecho de que tenía calificaciones de primera categoría y que era un excelente atleta y que se estaba haciendo un niño ideal. También estaba el hecho de que era realmente guapo en casi todos los aspectos. Esos largos mechones rubios de pelo, esos ojos azul grisáceos que brillaban en la luz, la forma elegante en que se componía, el cuerpo construido y delgado. Ni una sola niña en toda la academia tuvo nada malo que decir sobre él. Él era, sin duda, su príncipe. Por otro lado, estaba el trío pervertido. Los 3 eran poco más que molestias, pequeños mocosos molestos que eran los perros callejeros todo el tiempo. El único indulto que vino fue durante la clase, pero en cuanto al resto del día, los 3 desviados se iban galopando, tratando de echar un vistazo a las chicas en el club de Kendo. Bueno, se quedaron mirando a todos para estar seguros, y no había un final para su deseo de verlo todo. Todas las chicas evitaron a las 3 como la plaga. Lo único bueno de ellos fue la satisfacción de las palizas que se producirían una vez que fueran atrapados en el acto. Pero había grandes noticias en la academia. Supuestamente, el segundo año fue conseguir un estudiante transferido, y para hacerlo más intrigante, era un estudiante extranjero, el primero que vería la Academia Q. Era cierto que a los estudiantes varones se les permitía ingresar a la academia, pero no había entradas de niños fuera de la nación. Es decir, hasta ahora. Pero transferir estudiante o no transferir estudiante, el tiempo se detuvo para nadie. Los estudiantes estaban comenzando a llegar en grandes números en este momento. El sol estaba alto y brillante en el cielo. Es un día perfecto para estar al aire libre más o menos.
No era ni caliente ni frío, lo suficientemente cómodo para los estudiantes en general. Quizás en la superficie, esto era un signo de un buen día. Entonces gritó una niña, obligando a más cabezas a voltearse para ver de qué se trataba el alboroto. Lo primero que vieron las chicas fue un niño. Era un extranjero sin duda alguna. Su estructura facial era muy diferente a la cara de un niño japonés. Parecía tan maduro y masculino, pero todavía había insinuaciones de niño. Tenía unos ojos tan brillantes y vibrantes como el del cielo azul claro del día. Su pelo era azul oscuro y brillaba tanto a la luz del sol. Se veía tan sedoso y suave. Su otra característica destacada fue su altura. Se paró al menos media cabeza más alto que todos los otros chicos de la academia. No solo era alto, sino que cualquiera podría ver que estaba apilado. En resumen, él era muy atractivo para todas las chicas. Era como otra venida de Yuuto Kiba, pero esta tenía la ventaja adicional de ser más exótica y más viril. No se podía decir lo mismo de los chicos, que ya estaban frunciendo el ceño y murmurando malas palabras sobre los chicos guapos que recibían toda la atención. Además de su injusto buen aspecto era su postura y comportamiento. La forma en que caminaba, la forma en que se comportaba, era tan tentador de mirar. Él ordenó un sentido de autoridad y tuvo toda la presencia, pero no fue un sentimiento opresivo en absoluto. Todo lo contrario en realidad. Se sentía más como una vibra firme pero justa. Era como pedir convincentemente a la gente que le prestara atención. El chico de transferencia se detuvo para observar sus alrededores, pareciendo tomar nota de las docenas de chicas que lo miraban con diferentes miradas. Desde el amor y la lujuria a primera vista hasta los suspiros soñadores y la admiración, todas las chicas allí se desmayaban. En respuesta a estas miradas, simplemente levantó la boca en una sonrisa, una que era genuina y verdadera. Era fácil determinar que su sonrisa era amistosa y cariñosa porque sus ojos no mentían. Si había alguna duda sobre este chico ahora, todos se habían ido en un instante. Las chicas lo amaban ahora. Los muchachos odiaban sus entrañas ahora. Desde su punto de vista, el presidente del Club de Investigación de Ocultos, Rias Gremory, examinó lo que estaba pasando actualmente en el patio. Los nuevos estudiantes siempre le interesaban. Eran piezas potenciales para que ella las adquiriera y las recibiera en su familia. Ella ya tenía un ojo y un oído para Issei Udo, pero el nuevo chico era igual de interesante. Lo que estaba sintiendo era algo santo, pero no el tipo de santidad que venía de los ángeles y los seres santos del cielo. No, este era otro poder divino. Tú también lo sientes. Akeno se quedó cerca, comentando sobre el poder. Ese poder divino. Sí. Rias asintió en contemplación. Pero por mi vida, no puedo leerlo. Nunca antes había sentido un poder como este. Yo tampoco. Akeno dijo mientras se reunía con su amiga en la ventana. Pero al menos parece agradable si nada más. Espero que ese sea el caso. Rias respondió mientras seguía observando. Hasta ahora, no veo nada que indique malas intenciones. Esta escuela estaba destinada a albergar algunos elementos poderosos, y para asegurar la paz aquí, todos los elementos debían ser observados cuidadosamente. Dejando de lado las interpretaciones personales, necesitaban estar seguros de con qué estaban tratando aquí. El hecho de que alguien fuera santo no significaba que estuvieran libres de sospechas. Una prueba de carácter vendría con el tiempo, pero por ahora, observar sus comportamientos y patrones tendría que ser suficiente. Y ahí está Issei Udo. Akeno se rió al ver al niño en cuestión. Ahora las cosas se están poniendo interesantes. Con él alrededor, los días son menos normales. Rias sonrió con una leve sonrisa. De eso podemos estar seguros. High School de XD, Transformers. Orion había ido a la oficina del director y había terminado todos los papeles necesarios para ser reconocido oficialmente como un estudiante de la Academia Kuo. El proceso fue indoloro y directo. Además de esto, su primera impresión había dejado un impacto bastante positivo en el cuerpo estudiantil en su conjunto. Él no era ajeno a las miradas que estaba recibiendo. Al principio, no estaba seguro de qué hacer al respecto, pero luego se le recordó algo que aprendió sobre los seres humanos cuando llegó a la Tierra por primera vez. A diferencia de los cibertronianos, era necesario que los machos y las hembras existieran para continuar con la especie. Entre las muchas formas de saber si uno era deseable o no como pareja era como mirar a una persona. El ex Autobot realmente no podía estar seguro de si estaba leyendo correctamente, pero toda la población femenina parecía más o menos enamorada de él. Era un sentimiento tan extraño, nunca antes había sentido algo así.
Los apegos románticos en Cybertron eran bastante comunes, pero nunca había encontrado el momento ni la mujer adecuada para invertir. Solo había cosas más importantes de las que preocuparse, como el futuro de Cybertron y todos sus habitantes. Ahora tenía todo el tiempo del mundo para averiguar si había una chica que pudiera ser compatible con él. Él se preguntó: «Está bien, puedes entrar ahora». Su nuevo profesor de aula lo invitó a entrar en el aula. Orión archivó esos pensamientos para más tarde, reorientándose para enfocarse en lo que estaba a punto de hacer ahora. Con su mejor pie hacia adelante, entró en el aula, mirando solo momentáneamente para echar un vistazo a sus nuevos compañeros de clase. Muchas caras se iluminaron significativamente a medida que lo veía, pero podía elegir algunas caras no tan amigables. Tendría que conocer esas caras y ver por qué no le gustaban. Una vez que estuvo satisfecho con su visión de sus compañeros de clase, escribió su nombre en la pizarra. Hizo todo lo posible por traducir su propio nombre, pero se adaptó mejor al inglés, por lo que además del japonés, también escribió la versión en inglés. Una vez que lo hizo, se enfrentó al aula. «Hola, mi nombre es Orión Pax». Orión inclinó la cabeza. «Vengo de Jasper, Nevada, ubicado en los Estados Unidos de América. Desde este día en adelante, espero hacerme amigo de todos ustedes y espero que todos podamos llegar a ser mejores versiones de nosotros mismos». Levantó la cabeza, viendo lo que solo podía describir como absurdo. Era como si todas las chicas de la clase tuvieran estrellas en sus ojos. Sabía que a la gente parecía gustarle, pero no estaba preparado para este tipo de reacción. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía nervioso. Fue solo gracias a su propia disciplina mental y física que se mantuvo tranquilo en el exterior. «Ahora, entonces, señor Pax, puede sentarse junto a Issei Oudou». El profesor señaló un asiento vacío. Los ojos de Orión lo siguieron y vio a quien presumía que era Issei Oudou. El chico tenía el pelo castaño muy largo, emparejado con ojos marrón dorado. Parecía muy descontento con el arreglo de los asientos. Esto podría ser más difícil de lo que se anticipó inicialmente. Hacer que los enemigos salieran de la puerta no era el resultado previsto. Con toda la dignidad y la gracia que tenía, el ex-bot agarró su bolsa, se movió a su asiento y se sentó. Miró a su derecha una vez más solo para ver lo que estaba pensando su vecino. Claramente, el humor del niño no había cambiado ni un poco. Todavía estaba mirando las dagas de energía. Pensando en una forma de difundir esta tensión, él sonrió en respuesta. No funcionó e Issei se veía aún más molesta. Esto solo duró unos pocos segundos cuando todas las chicas de la clase comenzaron a mirar a Issei y el chico de cabello castaño se encogió ante estas penetrantes miradas. Una vez que había sido lo suficientemente moderado, las chicas se volvieron brillantes y amigables, mirando a Orión, quien realmente no tenía idea de cómo reaccionar más que sonreír y asentir con la cabeza en señal de reconocimiento. Apreció ese pequeño gesto de una manera, pero no era necesario y se sentía demasiado fuerte. Aparte de ese pequeño contratiempo, el resto del día transcurrió de manera ordenada. El ex-Autobot no tuvo problemas para entender el material, pero tendría que familiarizarse con conferencias anteriores y su conocimiento para poder aprender el material en orden cronológico. Toda esta lectura, el aprendizaje y la escucha despertaron una parte latente de sí mismo, la que deseaba evolucionar con más conocimientos. Ser bibliotecario en Iacon era algo en lo que se sentía enormemente orgulloso y orgulloso. Su tiempo en la guerra lo había visto prácticamente empujado a un lado de ese lado de él. Volviendo a eso, sentí que tenía que volver a conocerse, y me sentí bien. Había historia, inglés, geometría, ciencia y educación física. Si bien Orión no era un científico en su época, su conocimiento básico de tecnología, ciencias y matemáticas era superior a cualquier humano. Lo que los humanos consideraban altamente avanzado y complicado era un conocimiento común para el cibertronio promedio, especialmente en los campos relacionados con las matemáticas y la ciencia. Después de todo, este conocimiento era necesario para las reparaciones y el mantenimiento. Cuando llegó la hora del almuerzo, una bandada de chicas se le acercó al instante y le hizo muchas preguntas. ¿Dónde vives ahora? ¿Tienes novia? ¿Qué vas a hacer esta tarde? ¿A qué clubes estás considerando unirte? Para una persona normal, sería casi imposible responder a todas las preguntas que se le lanzaron, pero con su fisiología cibertroniana todavía en juego, podría procesar y responder en consecuencia.
Afortunadamente, la mayoría de las preguntas se dividieron en una de las 4 categorías, por lo que, después de leer rápidamente la rec para aclarar las palabras y los términos, respondió de manera sucinta, pero también quería asegurarse de que no se quedaría demasiado atascado en nuevas respuestas. Actualmente vivo en las afueras de la ciudad de Kuo. Todavía no tengo novia. No tengo compromisos inmediatos después de la escuela. No he considerado si deseo unirme a un club o grupo. Lamentablemente en este momento, estoy más preocupado por aclimatarme a mi horario. Tal vez con el tiempo, podré decidir sobre otras actividades extracurriculares. Aunque se arrepintió de no poder servir a los demás, primero necesitaba acostumbrarse a su propio cuerpo antes de considerar la posibilidad de probar cosas nuevas. La familiaridad consigo mismo era clave para convertirse en lo mejor que podía ser. Conocer su propio yo mental por dentro y por fuera fue el primer paso que ya había dominado. Ahora tenía que volver a aprender su propio cuerpo físico, literalmente. A diferencia de su cuerpo robótico anterior, este cuerpo humano necesitaba mucho más tiempo para trabajar en sincronía con su mente. Las reacciones de las chicas fueron una mezcla. Unas pocas caras decepcionadas, unas pocas caras ansiosas y todo lo demás en el medio. Este parece ser el momento perfecto para que todos sepan su disposición hacia el cuerpo estudiantil. Si alguno de ustedes me pide algo, no dude en llamarme. Orión no pudo evitar sonreír una vez más. Si puedo ayudar, lo haré. Vivo para ayudar a los demás. Las chicas que lo rodeaban se animaron ante su proclamación y le devolvieron la sonrisa con la suya. Fue agradable ver algunas sonrisas genuinamente inocentes, sonrisas que no estaban contaminadas ni plagadas por los males del mundo. Orión miró a su lado para ver a Issei Oudou descontenta aún con esa mirada de disgusto. También necesitaría encontrar una manera de ser al menos amigable con el chico, si no otra cosa. Me topé con la sección de Cruce de DX/Transformers de la escuela secundaria y encontré este lugar de forma extraña. Si bien hay un par de otras historias con Optimus Prime como protagonista principal, el problema que tuve con esas historias fue cómo se escribieron. Como escritor de 5 años en este sitio, me he vuelto más consciente de los errores gramaticales. Puedo aceptar algunos errores aquí y allá, pero algunas de esas historias con Optimus tienen frases incómodas, pasadas y presentes de manera incoherente, y solo errores que despiertan toda la vida. Además, algunas de esas historias sienten que se están moviendo demasiado rápido. Sin embargo, fueron esas historias las que me inspiraron a escribir las mías, así que aunque soy crítico con ellas, también estoy agradecido por su inspiración. A partir de este momento, me referiré a Optimus Prime como Orion Pax. Usar este nombre es lógico porque, por una parte, encaja en el mundo humano. Por otra parte, Optimus Prime es decididamente un nombre cybertroniano, que no se ajusta en absoluto a la Tierra. En cuanto a la caracterización, he estado pensando mucho en eso. Optimus Prime ha pasado millones de años en batalla y combate y tiene un talento natural para el liderazgo, la estrategia y las tácticas. También es valiente, decidido, racional, sensato y leal. Estoy seguro de que todos los que conocen la tradición de los Transformers lo saben. Dicho esto, todas estas cosas que Optimus ha traducido en algo parecido a un soldado y comandante de las fuerzas especiales. Tenga en cuenta que para convertirse en cualquier fuerza especial, debe estar por encima de los mejores. Física y mentalmente, debes estar por encima de los demás. Ciertamente, una persona normal puede esforzarse y convertirse en un soldado de las fuerzas especiales, pero a veces, todo se reduce a tener esos rasgos, talentos y habilidades que nadie más tiene. Entonces, ¿por qué todo esto importa para la caracterización? Bueno, si comparo a Optimus con un soldado de las fuerzas especiales, creo que la forma en que se comporta debe ser diferente a la de un adolescente normal. Él necesita ser un líder. Necesita poner a los demás antes que a sí mismo. Necesita traducir el miedo y el miedo en algo productivo. Necesita estar haciendo las cosas por su propio código de honor. Podría seguir, pero el punto es que Optimus es un personaje que es muy apreciado porque encarna muchas cosas que nosotros, como personas, queremos tenernos a nosotros mismos. Realmente no puede estar en su mejor momento si es un sirviente, por lo que seguirá siendo autónomo e independiente. Además, he estado luchando contra el papel de Issei en la historia. Originalmente quería escribirlo, pero luego lo pensé de nuevo. Si fuera Optimus, no buscaría destruir a las personas que no están de acuerdo conmigo, sino tratar de llegar a un acuerdo. Esta es la razón por la que Issei permanecerá dentro de la historia, pero esta es la historia de Orion Pax al final del día.
En un tema completamente no relacionado, ¿cuál es la mejor chica para Optimus/Orión? Sé que es muy temprano para decidir cuál es el problema, pero estamos hablando de High School de XD. Todos saben por qué están aquí, y seguro que no es una historia, ¿no? ¿Derecha? En cualquier caso, ¿qué piensan ustedes, lectores? ¿Vale la pena seguir esta historia conceptual? ¿Quién es la mejor chica para ti? ¿Quién es la mejor chica para Orión Pax? Comentarios y comentarios son muy apreciados. Espero que hayan disfrutado la lectura.